Vamos a ir a un contacto telefónico. Estamos ya con el diputado del Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo está? Señora Cecilia, un gusto saludarle a usted y por su intermedio pues a Santa Cruz y a toda Bolivia. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, vamos a hablar del tema de la Fiscalía que ha imputado al expresidente Evo Morales por terrorismo y financiamiento al terrorismo. ¿Cómo ve usted esa decisión? Bueno, el señor fiscal Rudy Terrazas evidentemente ha hecho conocer a todos los bolivianos que ha imputado por dos causas y una ha desechado, por terrorismo y financiamiento al terrorismo. Y había una tercera acusación que era sedición. Ahora bien, hay que entender bien las cosas. Nosotros, los bolivianos, hemos firmado convenios internacionales con todos los países amigos y también refrendados en la OEA. En ese entendido, este delito de terrorismo en estos momentos, todos los países están en un debate, es decir, no ingresó este delito de terrorismo y financiamiento al terrorismo en la ayuda recíproca que deben de realizar todos los países cuando se quieren, por ejemplo, capturar y extraditarlo. Entonces, estos dos acusaciones no va a surtir efecto y simplemente el señor Rudy Terrazas está informando aquello para complacer al señor Arturo Murillo y evidentemente decir que ha cumplido su trabajo. Ese es un primer elemento que debe conocer la sociedad en su conjunto, porque son temas jurídicos internacionales al que se va a llevar, porque el señor Rudy Terrazas dice que con eso lo va a poder hacer aprender en cualquier país vecino, y eso no es así. Ahora, lo segundo, la Asamblea Legislativa Plurinacional aceptó la renuncia del hermano Evo el 21 de enero, se acordará usted, porque envió tanto el presidente de ese entonces, Evo Morales Ayna, y el vicepresidente Álvaro García Linera. Entonces, la Asamblea sesionó y dio por aprobado esta renuncia el 21 de enero. ¿Por qué le doy esta fecha y lo repito? Porque la acusación que hace el señor Rudy Terrazas más junto a la comisión, es decir, son 3 fiscales los que están haciendo este tema, hacen la acusación, inician investigación ya en noviembre, cuando todavía no se había aceptado la renuncia del expresidente Evo Morales Ayna. Entonces, si inicia la investigación y recién la Asamblea Legislativa Plurinacional aceptó el 21 de enero, corresponde que el juicio se realice con la ley de juzgamiento a presidente, vicepresidente y altas autoridades del Tribunal Supremo Electoral del 10 de octubre. Esta ley está vigente todavía. Entonces, esta ley dice claramente que el que tiene que acusar si es que hay algún delito es el fiscal general Lanchipa. El fiscal general tiene que mandar un informe para que la Asamblea autorice, y eso no ha sucedido. En ese entendido, simplemente el señor Rudy Terrazas, digo yo, según mi apreciación, está realizando acciones bajo presión, ¿no? Ahora, y esta gente que lo está presionando ya está buscando domicilios y está haciendo sus papeles para irse el 6 de septiembre. Eso es lo que ha informado también, no es un invento mío, eso es lo que ha informado también el Senado. Entonces hay que verificar estos extremos para que también el fiscal Rudy Terrazas esté guiando bien la investigación. Cuando usted dice hay gente que está presionando y que incluso está preparando para salir del país, ¿a quién se refiere?
Me refiero al señor Arturo Murillo, al señor Fernando López, al ministro de Energía, a los ex ministros de Salud, por ejemplo, que se los ha encontrado en insofacto con corrupción, y que además de eso la señora Yanine Áñez ha dicho claramente que tiene identificado a 4 corruptos, simplemente no los está presentando. Y en ese entendido, el señor fiscal Rudy Terrazas debe de entender también que la población tenemos conocimiento de qué, de lo más importante, de la prueba que él está manejando, del audio. Si usted se acuerda, señora Cecilia, es que todos los bolivianos vimos que es audio y video. Entonces, ¿por qué presenta solamente una investigación de audio? Porque evidentemente han seccionado, han montado este audio y no presentan el informe del video, porque en el video con seguridad se va a ver de qué parte a qué parte está seccionado, está montado, pero además de eso ya hay un informe, se acordarán todos los bolivianos, ese informe lo sacó el Estado del Perú, y no nos ha dicho nada el señor fiscal Terrazas de cuáles serían los pormenores del informe del Perú. Ahora, ¿usted descarta de que con esta acusación, con esta imputación formal, se pueda proceder a la detención de Evo Morales o a convocarlo para que pueda hacer declaraciones por este caso? Sí, por técnica jurídica internacional, ni siquiera por técnica jurídica nacional. Si usted pregunta a cualquier abogado en estos momentos, evidentemente los estados no han reconocido la pena o la penalización por tema de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Eso está en boga, es decir, en el aire. Nadie ha firmado ese tema en el mundo entero, por si acaso. Entonces, que solicite el señor fiscal Terrazas al FBI o a la CIA o a cualquier otro organismo internacional como el Interpol, con seguridad no le van a hacer caso, porque este delito no está tipificado en los convenios internacionales para la repatriación o extradición de algunas personas que han cometido delitos en su país. Ahora, diputado Montaño, este caso del audio, ¿cree usted que va a influir en la relación entre el gobierno y el MAS, complicando aún más esta relación y generando mayor tensión? La relación que tenemos principalmente con el Argentina es importante, señora Cecilia, remarcarlo. No es por un tema meramente ideológico, sino es por un tema comercial. Se acordará usted no hace más de 30 días que Petrobras, es decir, Brasil, el señor Jair Bolsonaro, autorizó no comprar gas a Bolivia, pese a que nosotros tenemos firmados con ellos la compra de gas, y se acogieron a la fuerza mayor, se acordará usted, por el tema del COVID, no hace más de 30 días. Y ahora, en la reunión del Mercosur de todos los presidentes, donde estaba Jair Bolsonaro, donde estaba Piñera, donde estaba todos los presidentes, en realidad 10 países de los 12 de Sudamérica han estado presentes, y el señor Alberto Fernández le dio un portonazo diplomático. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se pone en riesgo el contrato también que tenemos por la venta de gas hacia la Argentina. ¿Y esto por qué se da? Porque la señora Longarich, en su condición de canciller, ha estado insultando pues a gobiernos de ideología izquierda. Es decir, los llaman populistas, narcoterroristas, etcétera, etcétera. Y no se guardan. Diputados y senadores del oficialismo ahora, de los que tenían la bandera verde oscuro, ahora son verde lechugas, no se guardan adjetivos para insultar a un gobierno de izquierda. Y eso perjudica en los negocios, en los business, porque entre países hay negocios, hay que decirlo claramente, más allá de la ideología. Si Argentina en estos momentos se acogiera también a la fuerza mayor por el COVID, con seguridad no habría ya recursos económicos para pagar sueldos
al magisterio, etcétera, etcétera, a todos. ¿Y sabe por qué le digo, señora Cecilia? Porque en estos momentos ha encontrado un negocio importante Brasil en la compra del GNL. Nosotros a Brasil le vendemos a razón, porque así está firmado el contrato de 4 a 5 dólares. Pero ellos han encontrado en estos 30 días que les venda Asia y el Medio Oriente en 2 dólares, el millar de BTU. Ahora, entonces, diputado, la Argentina puede decir también, si Brasil está comprando a 2 dólares el millar de BTU, porque yo no voy a acogerme a la fuerza mayor y comprar estos recursos energéticos. Entonces, así de grave y delicado están las relaciones, y obviamente la señora Longarich ha iniciado pues juicios a diplomáticos de España, eso se acordarán también, claro. Siguen en este tema esos juicios, y a la fecha tiene rodeado la embajada y el domicilio de los diplomáticos de México y diputado. La Europa vieja, es decir, la Unión Europea. La Unión Europea ha dicho claramente que si siguen las hostilidades a las embajadas, van a dejar de apoyar a Bolivia, y eso no perjudica solamente a los políticos que están manejando ahora Bolivia, sino en realidad al pueblo en general. Diputado Montaño, yo le decía también si no afectaba esto a la relación entre el gobierno de Yanine Áñez y lo que está haciendo el MAS con los 2/3 desde la Asamblea, si este caso, esta imputación contra Evo Morales no va a tensionar más aún la relación, teniendo en cuenta que ya hay muchas observaciones también del gobierno hacia el comportamiento del MAS en la Asamblea, porque por ejemplo no aprueban los créditos y otras cosas más. Bueno, mire, nosotros hemos hecho a un lado el tema ideológico y el tema político. Clara muestra es que hemos viabilizado las elecciones. Son los 2/3 del movimiento al socialismo que hizo caso a la población de que había pedido nuevas elecciones. Nosotros firmamos esa ley, lo mantenemos y lo sostenemos. De las ampliaciones y esas otras cosas será el Tribunal Supremo Electoral. Él presentó los informes, él será el responsable. Lo segundo, en el tema de los préstamos, nosotros hemos mantenido al margen el tema ideológico y simplemente hemos estado solicitando que se cumpla la Constitución Política del Estado y la ley, precisamente en el tema del Fondo Monetario Internacional de más de 327 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tema? Porque con eso han estado saliendo como su cabellito de Troya los diputados y senadores de oficialismo y también los ministros. ¿Qué es lo que ha sucedido? Para que entre un préstamo a Bolivia, necesariamente el ministro del área tiene que tener un contrato y un decreto supremo, así lo dice la Constitución Política del Estado. No nos los estamos inventando nosotros. Durante 14 años todos los créditos entraron de esa manera. Y además de eso, el préstamo tiene que decir para qué sector está contribuyendo, es decir, los ítems, van a comprar respiradores, equipos de bioseguridad, medicación, eso tiene que estar muy bien estipulado. Ninguna de esos 3 aspectos que son requisitos fundamentales para aprobar una ley de préstamo nos ha presentado el Ejecutivo. Y entonces se le ha caído también esta mentira de decir que la Asamblea Legislativa estaba coartando o poniendo un muro para los préstamos, porque recién aprobaron con un decreto supremo para el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Está también en los periódicos. Entonces, no es que tensiona definitivamente la parte ideológica y política entre la señora Yanine Áñez y el legislativo que es manejado por el movimiento al socialismo, sino que nosotros estamos exigiendo que sean transparentes en todas las acciones que hagan. Y esta acusación del señor fiscal Terrazas no tiene nada absolutamente de transparente. Bueno, muchísimas gracias al diputado del MAS, Edgar Montaño, por ese tiempo que